Buenos días. Pues qué bueno, una mañana más que venimos a compartir la palabra. Fíjense que estamos en un curso con mi esposa sobre consejería pastoral y uno de estos días dije, pues voy a ir a avanzar con este libro porque yo tengo clases los sábados a las 8:30 de la mañana, entonces hay que leer un material, hay que estar bien claro en algunas cosas. Entonces me fui a un lugar ahí a sentarme, a un restaurante y a avanzar, y resulta que estaba un papel extendido en la mesa que decía, yo voy a la iglesia porque mis padres me enseñaron que ir a la iglesia es parte de los buenos modales. Y me llamó la atención eso, ¿verdad? Porque ahí dice en el papel que sus padres le enseñaron que ir a la iglesia es parte de los buenos modales. Y tengo un artículo que quiero compartir con ustedes, se llama 10 reglas de oro para comportarse en sociedad. Y dice, la buena educación es una materia que todo el mundo debe aprender desde pequeño, para ponerlo en práctica a lo largo de toda su vida. Y esto está en protocolo.org y yo les invito a que puedan buscarlo, 10 reglas de oro para comportarse en sociedad. Es muy bueno. Sin embargo, nosotros como creyentes, ¿cómo es que debemos de comportarnos? Recuerden que las reglas que pone la sociedad a veces son relativas. Depende quién las hace y depende cuál es la intención del por qué los hace. Pero nosotros los creyentes, para aprender cómo comportarnos, lo que tenemos que hacer es leer las Escrituras. Y en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando la persona recibe a Jesucristo como su único Salvador, dice a todos los que le recibieron, todas las personas, a los que creen en su nombre, o sea, recibir, creer, son dos verbos que tienen que ver con tu salvación, tienen que ver con tu decisión, de la mejor decisión que tú tomes en este mundo, recibir y creer. En su nombre, recordemos que el nombre de Jesús, desde que antes de nacer Él se llamará su nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión que traía, y por eso se da el nombre de Jesús. Y cuando Él murió en la cruz, que fue crucificado, Él expresó como Jesús, consumado es, o sea, misión cumplida. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, cuando creemos que ese sacrificio que Él hizo en la cruz sirvió para pagar todos mis pecados, entonces no solamente tengo la salvación, sino que me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí la pregunta es, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de comportarnos? Ustedes que tienen hijos, y nosotros aquí, los que están viendo y escuchando en Facebook, sabemos muy claramente que nuestros hijos, algunos son más obedientes que otros, ¿sí? No levanten la mano porque yo tengo 4 y yo sé que unos son más obedientes que otros y unos definitivamente les cuesta obedecer. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros como hijos de Dios. Algunos obedecemos con facilidad, a otros nos cuesta obedecer, ¿verdad? O a otros no obedecen, aún siendo hijos de Dios. Entonces es importante que cuando recibimos a Jesucristo, cuando hemos creído en su nombre, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y aquí la pregunta es, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Como hijos obedientes o como hijos desobedientes? ¿O el que obedece a medias?
Así que eso es lo que vamos a estudiar o a enseñar, lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana. ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros como hijos obedientes, que es lo que quisiéramos todos? Tenemos aquí en Filipenses, Pablo hablándole a la iglesia de Filipos, en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Tenemos una misión, hermanos, de anunciar las buenas nuevas, de hablarle de Jesús a las personas. Entonces, ¿cómo le pide Pablo que se comporte a los hermanos de la iglesia de Filipos? Como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si hay algo que nos debe de unir, es la fe del Evangelio, porque eso es lo que tenemos que anunciar a las personas, para que las personas reciban a Jesús, para que las personas crean en Jesús, como dice San Juan 1:12. O sea, debemos de anunciar y debemos de estar unidos en eso, en donde tú estás, de qué forma le hablas de Jesús a las personas, ahí donde el Señor te tiene. Y eso es que estamos combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Entonces, el saber que estamos combatiendo unánime por la fe del Evangelio, tenemos que ocuparnos en vivir una vida como hijos de Dios. Ocupémonos en vivir tu vida como hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender, hermanos. Porque sabemos que somos hijos de Dios, pero muchas veces nos comportamos de una manera que no dejamos la sensación que somos hijos de Dios. Y ese es el tema. Antes de orar, voy a leer el pasaje en Filipenses 2, solo son 2 versículos. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De eso vamos a hablar. Pongámonos de pie para orar. Señor, gracias porque tú nos has traído esta mañana aquí, Señor. Hemos dejado de hacer cosas para estar aquí. Gracias porque tú nos has traído aquí. Tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para estar aquí. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser buenos oidores, que nos ayudes a ser buenos oidores, que tengamos un oído dócil esta mañana, que hemos hecho el esfuerzo por venir aquí, que tú has puesto el deseo de que nosotros vengamos aquí, que tengamos oído dócil para que seamos buenos oidores. Ayúdanos a concentrarnos para que tu palabra entre en nuestros corazones, en tu santo nombre. Amén. Siéntese, Señor. Decía entonces Filipenses 2, del 12 al 13. Vamos a ver un punto importante. Dice, agradando al Señor, agradaremos a las personas. Muchas veces andamos estos buenos modales que nosotros conocemos, como la nota que encontré en la mesa que le dije. Dice, ir a la iglesia es uno de los buenos modales, pero a veces los buenos modales se hacen para agradar a las personas. Y nosotros, si buscamos agradar a las personas, entonces no vamos a agradar a Dios. Ustedes se han fijado que, o han expresado, o han escuchado a personas que dicen, con este no se queda bien, o con las personas no se queda bien. Hermanos, si ustedes vinieran a la iglesia por quedar bien con el pastor, a nada vendrían, no quedarían bien conmigo, ni con nadie. Porque cuando nosotros estamos buscando cómo agradar a las personas, entonces nos complica, ¿verdad? Y agradar a las personas más bien trae maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre.
O sea, agradar. Si tú buscas agradar a las personas, más bien esto te trae maldición. Pero cuando tú buscas agradar a Dios, entonces sí vas a agradar a las personas. Miren qué interesante. Si quieres agradar a las personas, agrademos a Dios. Si tú quieres agradar a tu señora, agrada a Dios primero. Si tú quieres agradar a tus compañeros de trabajo, agrada a Dios primero. Entonces tenemos que tener una vida que agrade a Dios para ser agradable a las demás personas. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto, hermanos, tiene que ver con la integridad. Con la integridad. Sabemos de que no somos perfectos, pero cuando dice Pablo, ustedes habéis obedecido no solamente en mi presencia, sino que también en mi ausencia. Ellos lo estaban haciendo para agradar a Dios. Por eso Pablo estaba seguro de que ellos iban a obedecer en su presencia o en su ausencia, porque los hermanos de la iglesia de Filipos estaban buscando siempre agradar a Dios, no agradar a Pablo. Eso no estaban haciendo los hermanos de la iglesia. No estaban buscando agradar a Pablo. Estaban buscando agradar a Dios. Y yo les invito, hermano, que todo lo que hagamos en público o en privado o a solas, que sea para agradar a Dios. Pidámosle al Señor eso, que yo sé que nos cuesta, pero eso tiene que ver con la integridad y que vayamos siendo como los hermanos de la iglesia de Filipos, que Pablo estaba seguro que en su presencia o en su ausencia iban a obedecer lo que Pablo les había mandado, o sea, porque ellos estaban obedeciendo a Dios. Pablo estaba seguro que los hermanos de la iglesia de Filipos siempre han obedecido lo que se les enseñó. Pablo estaba seguro, hermano, seguro. Entonces mi pregunta, ¿cómo estamos nosotros? O sea, si alguien tuviera que dar fe de nosotros, ¿estaría seguro o segura esa persona que siempre vamos? Aquí hay sillas, adelante. Aquí hay sillas, adelante. Aquí hay sillas. Que siempre vamos a agradar a Dios. Hacían las cosas para agradar al Señor. Oigan bien. Hacían las cosas para agradar al Señor y no agradar a las demás personas. Bien sea que Pablo estuviera presente o que estuviera ausente. Qué interesante es cuando lo que tú haces, tú estás seguro que estás haciendo las cosas para agradar al Señor. No vas a tener problemas que tú te busques, porque hay problemas que se vienen que una vez no los busca. Pero es interesante que cuando tú hayas gracia delante de los ojos de Dios, entonces vas a hallar gracia delante de las demás personas. Te vamos a caer bien a las personas cuando tú caes bien, cuando tu actuar es agradable a los ojos de Dios. Colosenses 3:22 al 24 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, que esa sea nuestra motivación para hacer las cosas, no sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo al Señor. Recordemos que con el temor a Jehová nos apartamos del mal. Con el temor a Dios nos apartamos del mal. No hay otra forma de apartarse del mal, solo con el temor. No, ¿les ha pasado eso? Yo sé que por lo menos una vez que ustedes vienen y digan: no, eso no lo voy a hacer, porque eso no le agrada a Dios. O sea, no voy a hacer esta cosa, no voy a comentar esto porque eso no le agrada a Dios. ¿Verdad que por lo menos una vez ha pasado eso? Yo sé que muchas veces. Y ustedes se han abstenido de hacer muchas cosas porque saben de que eso no le agrada a Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor. Recordemos
que pasamos a ser hechos hijos de Dios cuando creemos, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, todo lo que hagamos sea para agradar a Él, se convierte en nuestro Señor. ¿Qué opción tenemos ya si hemos recibido a Jesús como nuestro único Salvador y creemos lo que Él ha hecho por nosotros? Recibirlo como nuestro Señor, reconocerlo como nuestro Señor. No esperemos a que un día se doblen nuestras rodillas y que confesemos con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, como hijos de Dios, como hijos amados, después de recibir el regalo de salvación. Nuestra recompensa de todo lo que tú hagas está en el cielo. Los tesoros acumulas en el cielo. Recordemos que Jesús dijo que aquí en la tierra no tenía ni dónde recostar su cabeza, porque sus tesoros estaban en el cielo. La gloria de Él estaba en el cielo. Él se despojó de su gloria para hacerse hombre y venir a la tierra. Entonces, hermanos, sirvamos al Señor, aunque eso implique muchas veces que vas a renunciar a tus propios deseos, pero vas a tener una vida que agrada a Dios. Yo sé que no es fácil, pero para eso es la oración. El otro punto que quiero compartir es que demostremos lo que significa ser salvo. Hermanos, está bien, si queremos entender la gracia de Dios en nuestra salvación, es Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo. Busquémoslo ahí. Ayer estábamos con la reunión de varones y pusimos ahí a decir este pasaje. Dice Efesios 2:8, quedémonos con el 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice claramente que somos salvos por gracia, porque ya vimos que Jesús hizo la obra completa en la cruz. Dijo, consumado es. Consumado es significa que ya está hecho todo, ya no hay nada más que hacer. Ustedes y yo ya no tenemos nada más que hacer. Por eso es entender la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, hermano, porque Él quiso, recordemos, por cuanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa es la gracia de Dios. Tú eres salvo por gracia, por la gracia de Dios, porque Él quiso, porque Él decidió amarte por medio de la fe. Y ya vimos en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces necesitamos recibir ese regalo y creer en su nombre, creer que Jesús tuvo la misión de morir para el perdón de nuestros pecados y que lo cumplió cuando dijo consumado es. Entonces, es por gracia, por medio de la fe, lo que tú tienes que hacer. No lo invento yo, no es algo que yo estoy inventando. Tú tienes que recibir el regalo, tú tienes que creer en su nombre, como dice San Juan 1:12. La salvación es por gracia, pero dice, esto no de vosotros, o sea, no depende de lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, porque a veces hacemos cosas que agradan a Dios, pero como ya vimos, tenemos que hacerlas como hijos de Dios, que agrade a Dios, pero no para nuestra salvación. Y también a veces renunciamos a hacer cosas que no agradan a Dios, pero eso no contribuye a tu salvación, porque no depende de ti. Dice aquí, y esto no de vosotros, no depende de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, sino pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y un regalo solo se recibe. Él decidió darte el regalo. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuando dice el pasaje, ocupaos en vuestra salvación,
Dice, como Pablo estaba seguro de la integridad de los hermanos, les ordenó que con respeto y devoción a Dios se dediquen, con respeto y devoción a Dios se dediquen a demostrar, o sea, trabajar sin interrupción lo que significa ser salvo. O sea, la gente va a creer, las demás personas van a creer que tú eres salvo, que tú eres hijo de Dios, aunque tú no se lo digas. ¿Por qué? Porque te ven tu proceder. O sea, en mi oficina, ahí estaba comentando a una compañera de que estamos con mi esposa en una consejería pastoral. Ella recibe los miércoles y yo los sábados, por cuestiones de que obvias que no podemos estar juntos, ¿verdad? Pero ella tiene sus propios asuntos que tiene que tratar como aconsejada, y yo mis propios asuntos para poder ser ayudados, hermano. Y esta consejería pastoral es para poder cómo ayudar mejor a los hermanos, cómo ayudarlos mejor. Entonces lo que les quiero contar es que yo le comenté a una compañera que estaba en este curso de consejería pastoral, y le comenté algunas cosas que estamos haciendo, y me dice, yo quiero que después usted me aconseje siguiendo lo que usted aprenda ahí. Yo me apunto, pues. Y es, hermanos, que tus compañeros de trabajo te van a conocer por cómo te miran, cómo te comportas, cómo hablas. Y yo sé que no es fácil, pero somos hijos de Dios amados después de haber creído en Jesús. Entonces tenemos que pedir al Señor que ponga en nosotros, como lo vamos a ver después, que queremos ser hijos obedientes. No, miren, a los niños les cuesta obedecer, hermano. A los niños les cuesta obedecer. O sea, yo me recuerdo a mis hijos, ¿qué les costaba obedecer? Y yo digo, así somos nosotros con el Señor, nos cuesta obedecer. Gálatas 5 del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Contra tales cosas, con el fruto del Espíritu, no hay límites. Eso significa no hay ley. Nadie te lo va a prohibir. ¿Quién te va a prohibir? No hay límites. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son puntos con que son buenos para hacer un estudio bíblico con cada uno de ellos. Pero no hay límites, hermano. ¿Hasta cuándo yo voy a ser así? No hay límites. Porque nosotros, como hijos de Dios, hemos crucificado la carne en las pasiones y deseos. Los deseos de la carne, las pasiones, fueron crucificadas. O sea, nosotros tenemos que creer esto, porque tenemos que comprender bien qué significa ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Estemos ocupados en demostrar, seamos diligentes en tener el cuidado de cómo nos comportamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro medio donde nos desenvolvemos. Seamos como la iglesia de Filipos, que Pablo les decía, yo estoy seguro que van a obedecer en mi presencia y en mi ausencia. Hermanos, porque tenemos la misión de alcanzar el mundo para Cristo. Y no siempre a todos les vas a hablar, no, por alguna razón, aunque lo queramos hacer a tiempo y fuera de tiempo, pero por alguna razón no lo hacemos. Pero la gente te mira, la gente te observa, y la gente quiere estar ahí, quiere hacer lo que tú haces. Interesante, hermano. Eso es ocuparse de tu salvación. Tenés que reflexionar y medir cómo ha sido tu conducta todo este tiempo, porque tienes que ocuparte de tu salvación. O sea, ya hablamos claro, no tienes nada que ver para ser salvo, no tienes parte en eso, pero sí puedes ocuparte
en tu buen testimonio para ganar personas. Ya vimos el fruto del Espíritu en Gálatas 5, del 22 al 24. Qué bueno es Dios, que no solo nos dice que le obedezcamos, sino que nos dice qué cosas debemos hacer, como Gálatas 5, del 22 al 24. No es como nosotros los padres, que a veces nosotros decimos a los padres que obedezcan, a los hijos les decimos que obedezcan, pero el niño ni siquiera entiende la palabra obedecer. ni siquiera entiende. Yo me di cuenta de eso con los mismos hijos. Uno a veces asume que el hijo entiende, pero no entiende. Hay que explicarle qué dice la palabra. ¿Qué dice las palabras? ¿Qué significa obedecer? Porque desde pequeño le enseñamos al niño que obedezca, pero no sabe qué es eso. Y yo le digo porque una de mis hijas, ya casi digo el nombre, ella desde pequeñita hablaba, pero aprendió a hablar bien rápido. Y una vez yo dije, dejen de estar haciendo molote. Y entonces ella dice, papi, ¿y qué es eso de molote? Porque ella pensó que estar haciendo es como estar haciendo algo con las manos y eso se llamaba molote. Entonces, a veces uno quiere que los hijos le entiendan el lenguaje que uno está acostumbrado, pero los hijos no entienden. Y por eso muchas veces no obedecen, porque no nos entienden. Usamos palabras que creemos que ellos las entienden y nunca se las hemos explicado. ¿Verdad que cometemos ese error nosotros, los que somos padres? Que queremos que nuestros hijos nos obedezcan diciéndole palabras que ellos no entienden y hay que explicárselas primero. Entonces cuando yo dije, bueno, en realidad yo no sé si está en el diccionario la palabra molote, ¿verdad? Pero yo le dije, bueno, no esté haciendo desorden. Entonces ya ella entendió que no estaba haciendo desorden. Pero el Señor nos dice, ya está aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obedecerle? No podemos decirle a Dios que solo me dice que te obedezca, pero no sé qué significa la palabra obedecer. Cuando nos está diciendo que con el temor a Jehová, el hombre se aparta del mal. Veamos Proverbios 1:7 y Proverbios 16:6. Son proverbios que ya los conocemos todos. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay sabiduría sin el temor de Jehová. Ese es el principio. O sea, ese es como la punta de la hebra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay sabiduría, hermanos. No vas a adquirir sabiduría en ninguna universidad, ningún nivel que estudies. No vas a adquirir sabiduría porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es el temor? Oigan bien, estamos como los niños, ¿verdad? Yo les digo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero ustedes, ¿y qué es el temor de Jehová? Explíqueme, pues vaya por ahí entonces. Proverbios 16:6. Recordemos que la palabra de Dios es perfecta y es una sola, se explica por sí sola. Proverbios 16:6. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, la reverencia, el respeto, la obediencia a lo que leemos en las Escrituras. Eso nos va a hacer que nos apartemos del mal. ¿Quién anda detrás de nosotros, hermanos? Nadie. Pero tú sabes, recordemos que tenemos el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Fuimos sellados con el mismo Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos convence, que nos redarguye, que nos instruye, que nos enseña. Es el Espíritu Santo. Entonces, ahí lo tienes tú, que tú recibiste a Cristo como tu único Salvador. Él te dice cuando las cosas no está haciendo bien, no está pasando bien, no la está haciendo bien. Porque ese es el que te instruye, el que te conmueve, el que te persuade, es el Espíritu Santo. Y por eso vamos a tener el temor de Jehová, o sea que nos vamos a apartar del mal, porque tenemos el Espíritu Santo. Miren qué bueno es Dios, que no nos deja solos.
O sea, a veces nosotros luchamos con las áreas y nos olvidamos que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que convence, que enseña, que instruye, que redarguye. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu que Dios nos dio es de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el dominio propio ya lo tenemos. No tenemos que pedirle a Dios que nos dé dominio propio. Ya lo tenemos porque tenemos su Espíritu. O sea, lo que pasa es que el dominio propio se pone a prueba en las pruebas. Si no, ¿cómo vas a saber, cómo vas a ejercitar el dominio propio? Con tu señora, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en todos lados se pone a prueba el dominio propio. Entonces, hermanos, Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la salida del temor de Jehová, pero dice que con el temor de Jehová, ese es el principio de la sabiduría, apartarme del mal. Ese es el principio de la sabiduría, apartarse del mal. O sea, el avisado del mal y se aparta. El avisado ve que viene el mal y se hace a un lado. Eso es el temor de Jehová. Con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Ese es el principio de la sabiduría, hermanos. Veamos entonces que es el Señor quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense qué interesante. Así que dejemos de luchar nosotros con nuestra propia fuerza. O sea, que yo quiero ser un hijo obediente, que yo quiero obedecer al Señor. El Señor, como sabe que lo que tú quieres, lo que Él quiere es que tú le obedezcas, lo que Dios quiere es que ustedes y yo hagamos la voluntad de Él. Entonces Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que la pone, porque obedecer a Dios no es fácil, ni para ustedes ni para mí. Pero quien pone el querer es Él mismo. Él mismo pone el querer como el hacer. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno. Porque Él pone el querer como el hacer. Él te da la entrada y te da la salida. Así dice el Salmo, ¿verdad? El Señor guardará mi entrada y mi salida. Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, Él, hermanos. Recuerden que Jesucristo dijo: echen todas sus ansiedades sobre mí, porque Él es el único que cuida de nosotros. Dice: tomen mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Echen todo eso sobre mí, ligera tu carga. No sé, en mi caso, en las clases, en las sesiones que hemos tenido de la consejería pastoral, o sea, yo me he sentido como que me han quitado a ver cuántos sacos de arena en el hombro, ¿verdad? Y así andamos muchos de nosotros, ¿verdad? Porque no buscamos al Señor, que dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él es el único que cuida de nosotros. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, ven a descansar. Descansemos en el Señor, hermano. Él es el que nos da descanso, pero tenemos que buscarlo a Él. Gracias, porque Él pone el querer como el hacer. Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Es que eso es lo que nos cuesta. No es tanto que es difícil obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es difícil. Lo que es difícil es dejar tus deseos de la carne, tus pasiones. Eso es lo que cuesta. No es obedecer a Dios. Porque Jesucristo dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y los haré descansar. Pero como no queremos dejar los deseos insaciables de la carne, entonces por eso es que nos sentimos que cuesta obedecer a Dios. Es como el niño, hermano, no perdamos de vista. El niño le cuesta obedecer a los padres porque él quiere hacer lo que él le da la gana. ¿Correcto? El niño quiere hacer lo que, si tú le dices que se siente, él se para.
Y si tú le dices que se pare, él se sienta. Se recuerda una madre que me decía, fíjense que mi hijo estaba jugando, estaba con los juguetes en el suelo. Y yo le dije, venga a comer, va a lavarse las manos, recoja los juguetes y se viene a lavar las manos. El niño no quería ni recoger los juguetes, y mucho menos irse a lavar las manos, y mucho menos ir a comer. Porque recuerden que los niños prefieren jugar a ir a comer. Algunos de ellos, otros no, ¿verdad? Pero el punto es aquí, que el niño, la mamá le dijo, levántese ahora, levántese en este momento. Y el niño se levantó. Ahora vaya a lavarse las manos, le dice la mamá. Y el niño se fue a lavar las manos, pero no quiero irme a lavar las manos, le dijo el niño, pero vaya a lavarse las manos. Y se le fue a lavar. Ahora venga, siéntese a la mesa a comer, pero no quiero sentarme a la mesa a comer, pero venga, siéntese. Y el niño se obedeció a la mamá y le dijo al niño, mire, me dice, yo le obedecí, pero mi deseo yo me veo jugando en el suelo todavía. Entonces, miren la rebeldía del niño, ¿verdad? El niño obedeció, pero por dentro él estaba siendo rebelde, pero gracias que lo confesó. Y le dijo a la mamá, pues yo le doy gracias porque obedeció a mamá. Y es por su bien, porque hay tiempo para jugar y hay tiempo para comer. Imagínense solo en eso cuánto tiempo se le llevó, solo en que el niño dejara de jugar, lavarse las manos e ir a comer. Y le dijo ella, gracias por haber obedecido. Sí, pero yo por dentro todavía estoy jugando. Y siguió insistiendo el niño. Y ella dijo, bueno, pero lo importante es que usted está obedeciendo. Usted va a ir aprendiendo a obedecer con facilidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermano. A veces estamos obedeciendo al Señor, pero nuestro deseo es seguir haciendo los deseos insaciables de la carne. Pero el Señor nos dice, pero gracias porque me obedeces. Gracias porque a pesar de tus luchas, a pesar de lo que vos querés seguir haciendo, tus deseos de la carne, pero me estás obedeciendo. Y eso es lo que trae bendición. El Señor va a ir cambiando nuestra motivación, hermanos. Recordemos que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que pone la motivación correcta. El momento de servir al Señor, el Señor es quien pone la motivación correcta. A veces venimos a la iglesia con diferente motivación, pero el Señor es el que pone la motivación correcta. Tengo un cuadro aquí, dice 4 cuadros. La obediencia de los hermanos de la iglesia de Filipos va dirigida a Dios y no a Pablo. Recuerden eso. La obediencia de ustedes, hermanos, de ustedes y yo, va dirigida al Señor en base a la palabra. No hacerlo porque los hermanos dicen o porque el pastor dice. O sea, voy a obedecer porque Dios dice que lo haga. Voy a tener comunión con los hermanos porque Dios dice que lo haga. O sea, quiero reunirme porque Dios dice que lo haga. Entonces, cuando tú no vienes a la iglesia, cuando tú no estás en comunión con los hermanos, estás en rebeldía con Dios, no con los hermanos, no con el pastor, no estás en rebeldía con el pastor. El pastor siempre va a ser como que bueno, hermano, que va así, la generosidad, la aceptación, pero tú tienes un problema con el Señor cuando tú no quieres entrar en comunión con los hermanos, cuando no quieres reunirte, cuando tú seleccionas a qué reuniones ir y a qué no ir, estás en rebeldía con el Señor, no con el pastor ni con los hermanos. Dice, ocupaos significa aplicar la salvación, no ganarla. Ocúpense, como dice Pablo, ocúpense de vuestra salvación. Es aplicarla, dar la imagen de que tú eres salvo, no para ganarla. Temor y temblor significa responder a la salvación con respeto adecuado y obediencia a la bendición de Dios. La verdadera obediencia viene de la reverencia y no del miedo. Esa es la verdadera obediencia.
con el temor, lo hago porque a Dios no le agrada. Mire qué interesante, temor y temblor, que si no lo hago, imagínese, va a haber maldición, y por eso mejor lo hago. Es obediencia, porque al Señor no le agrada, por eso no lo voy a hacer, por eso estoy lidiando con esta situación. Dios finalmente, Dios produce, cuando dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, los creyentes somos receptores de las iniciativas de motivación y poder de Dios. Nosotros solo somos receptores, hermano. Él es el que produce el querer como el hacer. Él. Entonces pidámosle a Dios. Una costumbre que tengo yo es que le digo a Dios, ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecer. Me cuesta obedecerte, ayúdame. Porque Él quiere que yo le obedezca. Entonces le pido que me ayude, porque si Él quiere que le obedezca, entonces que me ayude, ¿verdad? Que me ayude, porque no es fácil para mí. Entonces, Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por esta palabra, estos dos versículos en Filipenses 2, del 12 al 13, que nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación. Seamos diligentes, hagamos todo el esfuerzo por demostrarnos que somos hijos de Dios y que queremos obedecerle para su gloria. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la bendición, hermano, de los hermanos y las hermanas que tú has permitido que estén aquí, como dice tu palabra. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sabemos que los hermanos y las hermanas que están aquí, tú pusiste el querer como el hacer a cada uno de ellos. Y los demás que no están aquí, pues tú sabes por qué razones no están así. Pero te ruego que los que estamos aquí, los que están viendo en Facebook, que tú nos ayudes, no solamente a ser buenos oidores. Ya nos ayudaste esta mañana a ser buenos oidores. Ahora te rogamos que nos hagas buenos hacedores, que no seamos como los que se ven en el espejo y que después en el día se les olvida, sino que así como escuchamos, así que obedezcamos, para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Quedémonos de pie para alabar al Señor.